Vamos a continuar con las características de un estímulo haciendo hincapié en lo que sería la temporalidad. ¿Qué pasa con el concepto de la temporalidad? La temporalidad lo que me va a decir es cuánto dura el estímulo. Y la duración del estímulo va a depender del concepto de los receptores y su adaptación. Pero para poder entender el concepto de adaptación, lo vamos a comparar con otro sistema similar, que es el concepto de la habituación. La diferencia grande que hay entre la adaptación y la habituación tiene que ver con dónde se produce. La adaptación es a nivel periférico, depende del receptor, mientras que la habituación es a nivel central, va a depender del sistema de mi cerebro. ¿Por qué digo esto? Porque la adaptación es una cuestión propia del receptor, mientras que la habituación yo decido dejar de darle bola a ese sistema. En la adaptación o en la habituación yo tengo como diferencia que dejo de darle bola o de reconocer ese estímulo. ¿Por qué en la adaptación dejo de reconocer el estímulo? Porque el receptor deja de descargar. ¿Por qué en la habituación dejo de reconocer el estímulo? No es porque el receptor deja de descargar, sino que el cerebro deja de darle bola o deja de percibir la información que tengo a nivel de ese receptor. De ahí que voy a tener diferentes tipos de receptores y diferentes tipos de características respecto a la habituación y a la adaptación. La dificultad radica en separarlos porque nosotros normalmente hablamos como adaptación y habituación como lo mismo. Es más, los ejemplos clásicos que utilicemos generalmente actúan a nivel de la habituación. Así que vamos a tratar de buscar algunas diferencias en estas características. Vamos a ver que la adaptación está determinada por dos tipos de receptores, los rápidos y los lentos. Los rápidos que me sensan información dinámica, o sea, cambios, y los lentos que están constantemente dándome información de esos estímulos. Por lo tanto, en la adaptación, yo voy a tener que el receptor sensa información y una vez que llega a un límite se adapta. Por lo tanto, deja de sensar esa información. Hay un punto que dejo de reconocer ese estímulo, que me está tocando algún elemento o estoy sintiendo algún estímulo y ese receptor dejó de descargar porque se adaptó a esa descarga constante. Por lo tanto, dejo de reconocer por una cuestión de receptor. Mientras que en cambio en la habituación yo estoy sintiendo la información, pero es mi cerebro el que bloquea esa información y no deja que lo reconozca. El ejemplo clásico de la habituación es con el componente de la ropa. Si yo tengo la ropa puesta, esa ropa me está constantemente generando señales o descargas de que la tengo puesta. Pero yo siento o reconozco o percibo las zapatillas, las medias, el calzoncillo. No, la verdad que no. Mi sistema nervioso central se habitúa a estímulos que están en mi cuerpo. ¿Para qué? Para darle prioridad a otro. Yo no quiero estar constantemente sensando o sintiendo mi ropa porque ya sé que la tengo puesta. Quiero estar dándole bola o interés a otras características. De ahí que la habituación lo que hace es predominar o seleccionar lo que realmente me interesa que yo perciba y lo que no me interesa genero la habituación. Si yo tengo una habitación o un lugar donde hay mucho ruido, mi cuerpo ¿qué va a hacer? Se va a habituar al sonido que viene de afuera y va a predominar escuchar esta clase o este audio. El sonido que viene afuera, no lo estoy sensando, no está descargando. Sí, está descargando a nivel de mi cuerpo, pero mi cerebro decide no darle bola. Por eso es una acción que es a nivel central y obviamente es más de tipo consciente. Por eso yo me doy cuenta cuando estoy generando la habituación. Lo mismo con un anillo, tengo puesto el anillo, está descargando, pero mi cuerpo se habitúa a ese sistema característico. ¿Qué pasa con la diferencia? Dado principalmente a nivel del sistema de la adaptación. Esto es un tema que es más inconsciente y como depende de un receptor, es más difícil reconocerlo o darse cuenta con estos ejemplos.
Veamos un ejemplo con la adaptación del receptor. Yo tengo diferentes tipos de receptores, como es el termorreceptor, que este puede sensar temperatura caliente o temperatura fría, o sea que tengo un termorreceptor para la temperatura caliente y un termorreceptor para la temperatura de tipo fría. Me meto en la ducha, me voy a bañar y pongo el agua caliente. El agua caliente no es agua 100% caliente, porque si no me quemo, ¿ok? Me hiervo como un pollo. Es un 80% de agua caliente y un 20% de agua fría. Me empiezo a bañar y ¿qué va a hacer mi cuerpo? Mi cuerpo, por los receptores de temperatura caliente, va a reconocer el agua caliente, que es lo que está predominando, y estoy joya en la ducha. A los 20 o 30 minutos que estoy adentro de la ducha, voy a empezar a sentir que el agua se está enfriando. ¿Y el agua se está enfriando? ¿Me está cambiando la cantidad de agua caliente y de agua fría? No, yo tengo un termotanque o algo que me mantiene la temperatura constante. ¿Por qué entonces estoy sintiendo, entre comillas, que el agua se está enfriando? Porque al estar en constante información con el agua caliente, los receptores de la temperatura caliente se empiezan a adaptar. Si se empiezan a adaptar, dejan de sensar información. ¿Y quiénes quedan disponibles? Los del frío. ¿Y qué van a sensar los del frío? La poca agua fría que tengo a nivel de la ducha. Por lo tanto, cuando siento que se me está enfriando la ducha, es que se me están adaptando los receptores de la temperatura caliente. Por lo tanto, me quedan disponibles solo los del frío y empiezo a reconocer el sistema del frío. De ahí con múltiples ejemplos. Otro ejemplo tiene que ver con el sistema de la fiebre. Cuando yo tengo fiebre, la temperatura de mi cuerpo está muy alta. Y si hace 25 grados en mi habitación, ¿yo qué tengo cuando tengo fiebre? Tengo frío. Nosotros cuando tenemos fiebre tenemos un montón de frío. ¿Por qué? Porque los receptores a temperatura caliente, al estar tan elevada la temperatura corporal, se adaptan y solo quedan disponibles los del frío. Por lo tanto, del aire de mi habitación solo senso el frío y eso me da que haga frío y yo tiemble o tenga frío con el contexto de la fiebre. Como último dato para cerrar, una experiencia que pueden hacer en casa. Agarren 3 vasos. Un vaso de agua caliente a la izquierda, un vaso de agua fría a la derecha y un vaso en el medio que tenga mitad de agua caliente y mitad de agua fría, o sea, mitad del contenido de cada vaso. Metan la mano izquierda en el agua caliente, metan la mano derecha en el agua fría. Durante 10 segundos hasta que esos receptores se adapten. La mano que está en el agua caliente, ¿okay?, se va a adaptar a la temperatura caliente. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar esa mano y la voy a meter en el vaso del medio que tiene agua tibia. ¿Por qué? Porque tiene mitad de agua caliente y mitad de agua fría. Cuando la mano que estaba en caliente lo meto en el agua tibia, ¿qué voy a sentir? Esto está helado. ¿Por qué? Porque solo siento el agua fría que tiene ese vaso. En cambio, la mano que estaba en el agua helada se me adaptó al frío. Cuando la pongo en el agua tibia, ¿qué voy a decir? Ah, esto repela. ¿Por qué? Porque voy a sentir específicamente solo el agua caliente por el concepto de adaptación del sistema de receptores. Vamos a ver que hay diferentes tipos de receptores o de adaptación, como dijimos anteriormente, los rápidos y los lentos. La diferencia en qué radica, en que rápido sensa la información y rápidamente se adapta, mientras que el lento está constantemente sensando la información. Esta diferencia de estar sensando todo el tiempo o en un punto determinado, ¿qué me da? Me da la capacidad de reconocer modificaciones dinámicas o estáticas. ¿Qué significa esto? Que los receptores de adaptación rápida me van a decir cuándo se inició, se modificó o terminó el estímulo, mientras que los lentos o los estáticos se van a encargar de toda la duración del estímulo. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo generando una descarga. La combinación de los receptores rápidos más los lentos me dicen cuándo se inicia o se modifica el estímulo y cuánto duró todo ese estímulo a nivel del sistema de mi cuerpo. Tengo ambos receptores a nivel de diferentes sistemas de la piel,
por el cual se me activan algunos cuando arranco, el rápido, y otro mientras estoy haciendo todo el sistema del estímulo, que sería el lento. La combinación de ambos me informa estas características de la duración del estímulo. Veamos en conjunto cómo sería el accionar del sistema de los receptores de adaptación rápida y de adaptación lenta. Arranco un estímulo. Se me activa un receptor de adaptación rápida que me dice en qué posición está el dedo. ¿Y qué hace ese receptor? Se adapta, deja de descargar. Me acaba de informar que inició el estímulo. Pero también se me activa uno de adaptación lenta, que ¿qué va a hacer? Va a estar constantemente descargando. Cambio o modifico el estímulo. Al modificar el estímulo, el receptor de adaptación rápida que estaba adaptado a esta posición, al cambiar de posición, detecta que hay un cambio. Me informa que cambié de posición el de adaptación rápida y se adapta, deja de descargar. Por lo tanto, me informó que pasé de este punto a este punto el de adaptación rápida. ¿Y el lento qué hace? El lento sigue descargando. Finalizo el estímulo. Cambié de posición. Por lo tanto, el de adaptación rápida vuelve a censar que modifiqué el estímulo. ¿Y qué hace? Se adapta, deja de descargar. ¿Y qué pasa con el lento? Finaliza o deja su descarga porque terminó el estímulo. La combinación de estos elementos me dice cuánto dura el estímulo. Con esto cerramos una de las características importantes que se refiere a la temporalidad. Me dice cuánto dura el estímulo en mi cuerpo. Muchas gracias.